Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó una revisión gramatical y la introducción de normas en el reglamento para la designación de la nueva o el nuevo fiscal general del Estado. Sin embargo, los errores van más allá de una mala redacción. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista André Benavides. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estimada Gisela. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Abogado, el reglamento que guía este proceso ha sido diseñado bajo principios de transparencia, meritocracia y participación ciudadana, dijo el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni. Añadió que lo aprobado garantiza la participación ciudadana en cada una de las etapas del proceso. Sin embargo, doctor, ¿los errores gramaticales presentados en el reglamento restan legitimidad al proceso? Tenemos que partir de que hace un mes aproximadamente emitieron el primer reglamento de este concurso para designar a la fiscal o fiscal general del Estado. Y debido a las observaciones y cuestionamientos de la ciudadanía, del foro jurídico y de la academia, tuvieron que reformar el reglamento y expidieron uno nuevo el día de ayer. Pero si uno revisa ese reglamento, tiene errores de bulto que no se compadece con la necesidad y la importancia en la designación de esta alta autoridad del Estado. ¿Qué tipo de errores justamente? ¿Qué tipo de errores y cómo perjudicarían estos errores a los resultados? Solo para poner un ejemplo, estimada Gisela, vamos a errores de forma y de ahí vamos a los errores sustantivos. Errores de forma. Se establece como prohibición el no haber sido sentenciado en materia penal como una de las limitaciones para que usted sea fiscal general del Estado. Es decir, que si un abogado que no tiene sentencia penal no podría ser candidato. A ese punto del ridículo hemos llegado. También lo podemos decir, doctor, entonces que solo podrían concursar las personas que hayan sido sancionadas penalmente por la ley. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo el artículo 22, numeral 20 de ese reglamento. Ustedes pueden revisar, ciudadanía, usted, Gisela, eso está colgado en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y está en ese sentido. Por otro lado, yo pensaba que los señores del Consejo no sabían redactar, pero también me estoy dando cuenta que no saben ni dividir ni sumar, porque en el artículo 60 o 66 del reglamento se dice, bueno, la prueba escrita estará compuesta por 100 puntos, divididos en los siguientes porcentajes. Pero cuando uno suma los porcentajes, que dice va a ser 50% derecho penal, 20% derecho procesal penal, 5% tal materia, llegan al 90%, es decir, que no se complete ese 10% para que se cumplan los 100 puntos. Entonces ahí vemos que ya esto ya ni siquiera parece un tema deliberado, sino ya parece por ignorancia. Ahora, y así podríamos seguir hablando de otros errores. Ahora, cuando estamos hablando de normas, ¿no se puede dar por sobreentendida la manera correcta a la que debía estar escrito el reglamento? En derecho, usted tiene que interpretar el sentido literal de la norma. Tiene que estar escrito literalmente. Ni extensivas, ni analógicas, ni interpretaciones que de acuerdo a la intencionalidad o a la buena fe del CPCCS yo debo hacerlo. En ese sentido, existen este tipo de inconvenientes. Más allá del error de redacción, Santiago Peñerrera, que es coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana, habló del artículo 22 del reglamento en el que se establece las inhabilidades para los postulantes, sobre la prohibición de postulación a personas procesadas o sentenciadas por delitos relacionados con el crimen organizado. Dijo que existe la presunción de inocencia. Sin embargo,
En este caso dijo que prevalece el interés general. Esto porque se requiere de un perfil sin cuestionamientos. Ahora, el sentido del artículo 22, el sentido real que supuestamente les querrían dar, ¿sí es una mejora sobre el reglamento para el concurso de fiscal general o no? Yo creo que existe cierto tipo de intencionalidad. Ya, seamos francos, yo creo que la intencionalidad es que la prohibición era no haber recibido, o sea, haber recibido, la prohibición sería haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos penales, ¿ya? Pero ahí tenemos infracciones penales, dice, ¿ya? Entonces, en ese sentido, incluso los que han tenido alguna sentencia por temas de tránsito ya no podrían ser fiscal, también. ¿Ya? Entonces, ahí estamos abriendo un tema que me parece que es bastante complicado. Por más que estemos ahorita tratando de ver la manera de cómo poder salvar esa disposición y cuál era la intencionalidad. Pero antes de este reglamento, doctor, ¿no existía la inhabilidad de participar por estar procesado? A ver, tenemos que tomar en cuenta que una de las inhabilidades que en su momento se habló es que debía existir que aquellos abogados que están siendo procesados no puedan participar en este concurso. Y eso ya se lo he incluido. Ya, afortunadamente ya se lo he incluido. Porque el defecto que tenía el anterior reglamento, ¿cuál era? Que usted, siendo abogado de alguno de esos delincuentes, haya señalado casillero, solo simplemente haya señalado casillero judicial y a su cliente se le ratificó el estado de inocencia, ya no podía ser postulante para ser fiscal general del Estado. En cierta forma, como que algo se corrige, pero todavía tenemos estos defectos. Pero a ver, en el reglamento se excluye a quienes hayan sido defensores de personas, como usted lo planteó, personas vinculadas a estructuras criminales, que hayan sido llamadas a juicio o condenadas por delitos como terrorismo, tráfico de drogas, armas y delincuencia organizada en los últimos 10 años. Algunos creen que se está criminalizando el oficio de la defensa en sí. ¿Usted qué piensa? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a la defensa por más delito que cometan. Sí, porque dice el artículo que su cliente haya sido procesado o llamado a juicio. ¿Qué tal que en audiencia de juicio el abogado logra demostrar la inocencia de su cliente? Ajá. Pero entonces, además de eso, bajo ese sentido, yo creo que sí tienes una limitación que no se compadece con la presunción de inocencia ni del abogado ni del cliente. Prácticamente lo estás tachando por el simple hecho de haber ejercido la profesión. Pero, doctor, la norma básica del derecho, incluso la Constitución, no plantea que todos tenemos derecho a una defensa, incluso los que son culpables. El artículo 76, numeral 6 de la Constitución establece como garantía del debido proceso el derecho a la defensa de los ciudadanos. Entonces, si es que un ciudadano tiene derecho a tener un abogado, obviamente que eso no puede ser un caso para que tú puedas ser inhabilitado para postularte al concurso de fiscal general. Hay una contradicción ahí, porque están siendo discriminados. Hay una discriminación porque hay una contradicción. A mí me parece que así es. Y vamos con un caso más sencillo, estimada Gisela. ¿Qué tal que un defensor público que no escoge los clientes, no es que los defensores públicos escogen a los clientes? Tiene toda la razón. ¿Qué tal que le tocó asumir la defensa de un narcotraficante? Ese defensor público. Se le acabó la carrera ahí. No puede acceder a este tipo de cargos. Por más que tenga las credenciales académicas, tenga la experiencia, sea un defensor público impoluto, no podría ser fiscal general del Estado porque por sus labores como defensor público tuvo que defender a uno de estos narcotraficantes. Totalmente discriminatorio. ¿Me repite la pregunta? Totalmente discriminatorio, estoy diciendo. Así es, estimada En este Gisela. caso, peor aún. No se contradice con lo que dice la Constitución. Ahora, ¿existirá un privilegio para los concursantes que provengan de comunidades vulnerables también dentro del reglamento? Bueno, eso ya se ha corregido porque antes tenías un popurrí de 10 puntos de acciones afirmativas. Eso estaba en el anterior reglamento. Ahora ya eso de alguna manera se ha corregido para que no existan esas distorsiones.
Porque antes si tú pertenecías a determinadas provincias, zonas rurales, que tenías tal edad, te considerabas de cierta nacionalidad indígena, etcétera, ya tenías puntos. Ahora eso ya se ha corregido y creo que ya se evitan esas distorsiones. Sin embargo, si uno revisa ya de manera íntegra este reglamento, uno puede dar cuenta que esto está direccionado para que los candidatos medios flojos puedan llegar a ser fiscal general del Estado. Y ejemplo de aquello es que prácticamente te separan 2 puntos en lo que tiene que ver un postulante que tiene un PhD en una universidad top en el extranjero de un postulante que tiene una maestría hecho en la Universidad Patito, de esas que algunos hacen en Guatemala, en Nicaragua y en otros países, y con eso tranquilamente te separan 2 puntos. Ahí te dan la acción afirmativa y ya te falta un punto. Entonces, creo que eso es justamente los cuestionamientos que se han hecho por parte del foro jurídico y la academia. ¿Cuál sería el siguiente paso ahora? En mi opinión, que reformen ese reglamento, porque ese reglamento está mal hecho. Trataron de resolver una situación que ya fue advertida y terminan incurriendo en el mismo error. Si es que el Consejo quiere mantenerse con ese reglamento, el próximo paso sería ya la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección para que se conforme con los 5 delegados de los ciudadanos y los 5 delegados de las funciones del Estado. Eso es lo que dice la Constitución y la ley. Pero con este reglamento yo creo que ni siquiera la Comisión Ciudadana de Selección debería avanzar, porque después de eso, ahí sí ya viene ya la convocatoria a ser para el concurso de fiscal general del Estado. Bueno, veremos en qué queda. Le agradezco mucho, doctor, y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, estimada Gisela. Un abrazo. Una buena tarde. Nos acompañó André Benavides, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias.